Mis amados connacionales, les habla el ingeniero José Contreras, presidente del Movimiento de Salvación Nacional MCN Venezuela, MCN Internacional, humanista y republicano. Hace unos años, mucha gente me decía que yo estaba errado o equivocado al referirme al hecho mismo cuando el innombrable Hugo Chávez entregó nuestra patria, nuestra amada Venezuela, al gobierno cubano, específicamente a Fidel Castro. En esa oportunidad, recuerdo que un gran amigo, quien fuera el secretario privado de Hugo Chávez para el entonces y que fue testigo presencial de ese encuentro que marcó el devenir de Venezuela en su fracaso absoluto, que él, después de llegar a Venezuela, renunciase inmediatamente a su responsabilidad porque no quería ser corresponsable del desastre que venía para Venezuela. Hugo Chávez había entregado porque había comprado la franquicia del Foro de Sao Paulo que había promovido Cuba de hace años atrás para la época. Y eso después mucha gente decía, pero bueno, es que Venezuela no va a ser como Cuba porque la cultura venezolana no nos permiten y tenemos fundamentos democráticos y empezaron a decir dimes y diretes en cuanto a esa parte y discursos van y discursos vienen y posiciones en el colectivo popular de que eso no pasaría. Pues hoy invito a que se miren al espejo de Venezuela, cómo lo llevaron y en cuál nos encontramos. ¿Y por qué busco esta reseña y este refrescamiento de memoria? Como dicen que Venezuela no tiene memoria corta. Porque desde que Venezuela entraron los talibanes, los grupos de Hezbollah, los terroristas a Venezuela, no estoy hablando de los guerrilleros de la FARC y el narcotráfico, estoy hablando de esos terroristas hospedados en hoteles en Sabana Grande, cuyo líder siempre lo impulsó Tarek al-Sadmi y su padre. Si no averigüen quiénes son las escoltas de Tarek al-Sadmi allí en PDVSA y averigüen el por qué Tarek al-Sadmi está en PDVSA. Lo dije hace años también, desde la misma costa oriental del lago de Maracaibo, que habían nombrado a uno de los principales talibanes para custodiar, no para ponerla a producir, para custodiar la empresa estratégica petrolera, principal empresa de Venezuela, aun cuando en quiebre se encuentre. Todos sabemos el trasfondo de que venía ello. Entonces hablar y decir que no es posible de que tengamos alguna vinculación con los talibanes, miren que la administración de Biden, que va rumbo al fracaso, no solamente en su política interior, sino la política extranjera o la diplomacia extranjera, demuestra que está dando paso al non, está dando paso a las conductas y corrientes socialistas y criminales, porque es una gran corporación criminal transnacional. Al haber retirado las tropas norteamericanas de Afganistán era dar el paso, y que lo sabían, que el pueblo iba a sufrir. Y mire la desesperanza de niños abandonados, mujeres atropelladas y todo lo que el fundamentalismo implica al haber asumido el control de Afganistán, como la gente anda desesperada saliendo. En Venezuela, con los talibanes venezolanos, es casi parecido. No hay mucho en la diferencia. Ya vamos por cerca de 6 millones de venezolanos con tendencia a aumentar que huyen del país y no terminan de entender. Quienes ya no hayan entendido esta fundamental lección que los grandes sucesos internacionales recientes han demostrado de manera inolvidable, estarán condenados a no entender la realidad humana y a permanecer en el más costoso de los errores. Sí, esta Venezuela
de lo posible, que todos aspiramos, que sus inmensos recursos materiales y humanos siguen ofreciendo todavía a pesar de la desgracia que nos ha traído este narcorrégimen y sus colaboracionistas y colaboradores, siguen ofreciendo todavía a este país lo que requiere. Ante todo, un replanteamiento completo de metas y fines y una revisión a fondo que puede ser dolorosa y hasta desgarradora de los principios políticos, sociales y económicos que están estrechamente asociados a nuestro fracaso de estos años, casi 22 años. Pero debemos estar claros todos, y lo digo firmemente desde el Movimiento de Salvación Nacional, el llamado que le hago a todos los venezolanos de bien amantes de la libertad y la justicia, a todos los grupos de la resistencia, al nuevo liderazgo que debe emerger no solamente desde abajo de las regiones, la nueva vocería internacional para darle un parado definitivo a esto. La acción judicial internacional será fundamental como una herramienta libertadora. Requiere que rescatemos definitivamente, se requiere el legado histórico de la generación emancipadora, en que la gesta heroica de la independencia de Venezuela luchó para forjarnos una patria libre, soberana e independiente de toda potencia extranjera, pero ¿cuál? No solamente la española, sino la que aberrantemente ha invadido a Venezuela, la cubana, la china, la rusa, la iraní. Al mencionar la figura paradigmática de esa revolución inicial, el libertador Simón Bolívar, se recoge el sentimiento popular que lo distingue como símbolo de unidad nacional y de lucha incesante y abnegada por la libertad, la justicia, la moral pública y el bienestar del pueblo, en virtud de lo cual se establece que la nación venezolana, organizada en Estado, se denominaría Venezuela, seguía de dominar República de Venezuela. Lo de Bolivariana está pendiente. Es por ello que al final manifiesto, es tiempo de reencontrarnos con la agenda histórica. Aquellos que claman y dicen que no hemos planteado salida, las venimos diciendo desde hace rato largo, hace años, pero una clase política se ha negado. Es tiempo de hacer el llamado a todos los venezolanos de bien amantes de la libertad y la justicia, a que nos organicemos desde el pueblo, pero también con la ayuda de los aliados serios internacionales para poder llevar a la acción determinante libertadora para sacar a este narcorrégimen. Con lógica política no se saca bajo ningún concepto las corporaciones criminales transnacionales y sobre todo la usurpadora ilegítima e ilegal que está en Miraflores. Que Dios bendiga a los venezolanos de bien amantes de la libertad y la justicia. Vamos camino hacia ese gran encuentro libertario, a esa gran cumbre libertadora. No más mentiras de diálogos falsos o elecciones ilegítimas e ilegales. Vamos a rescatar primero el proceso de transformación política, el nuevo pacto social. Vamos primero a rescatar a Venezuela, su libertad y su justicia. Y empecemos a la transformación política, al nuevo orden interno, al volver a restablecer institucionalmente el país, que nos conlleve entonces a través de un nuevo pacto social la convocatoria democrática verdadera de todo lo que hay que establecer para esa nueva república. Refundemos la república verdaderamente, pero tenemos que contar con hombres de bien y mujeres dignas, honestas y preparadas para ese compromiso inmenso de la Venezuela de lo posible. Saludos, Venezuela. Sigamos soñando, sigamos trabajando y confiemos en fe y esperanza por la libertad de nuestra patria.